Bueno, entonces, antes de la preparación para el segundo parcial estábamos hablando de los determinantes. El determinante de una matriz cuadrada es un número que se le asigna a la matriz y que permite saber si la matriz es o no una matriz invertible. Recordemos, por ejemplo, que la manera de saber si una matriz es invertible es si A es una matriz cuadrada de tamaño n por n con entradas en R. Entonces, A es invertible si, solo si, su determinante es distinto de 0. Vimos, por ejemplo, que si A es una matriz de 2 por 2, por ejemplo, de la forma A, B, C, D, entonces su determinante se calcula como el producto de A por D con el determinante de A, se calcula como A por D menos B por C. Antes de empezar a hablar de un método general para calcular el determinante de una matriz de tamaño, una matriz cuadrada de tamaño arbitrario, hablamos de cómo se calculaba el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2, y también les hablé de un método para calcular el determinante de una matriz de tamaño 3 por 3, pero ese método no quiero hacer mucho énfasis en él. Ahora voy a recordarles un método general. Entonces, antes de hablarles del método del cálculo de determinantes por cofactores, les debo recordar primero qué significa la matriz menor IJ de A y qué significa el cofactor IJ de A. Entonces, si A es una matriz de tamaño n por n con entradas en R, o sea, A es una matriz cuadrada, entonces la MIJ de A es la matriz que se obtiene de eliminar la fila I y la columna J de A. A esta matriz se le llama la matriz menor IJ de A. Matriz menor IJ de A. Por ejemplo, ya eso lo hemos visto antes, pero como ya hace unas semanas, como la semana antepasada que les hablé de esto, entonces es posible que no se acuerden bien. Entonces voy a hacer un ejemplo para recordarles. Por ejemplo, si A es 1, 0, menos 3, 2, 4, 5, menos 1, 0, 0. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la matriz menor 2, 3 de A, entonces lo escribiríamos así, M2, 3 de A. Y esa matriz es la matriz que se obtiene de eliminar la fila 2 y la columna 3 de A. Entonces vamos a tachar la fila 2 de A. Fila 2 de A y la columna 3 de A. Esta es la columna 3 de A. Acuérdense que fila es sinónimo de reglón. Reglón. Entonces, si eliminamos el reglón y la columna J, en este caso sería el reglón 2 y la columna 3, nos queda esta matriz que tiene estos elementos. Es una matriz cuadrada, pero siempre es de, si A es una matriz de 3 por 3 en este caso, entradas en R, la matriz menor 2, 3 de A sería la matriz 1, 0, menos 1, 0. No confundan esta notación, aquí son las matrices de 3 por 3 con entradas en R y esta es la matriz menor 2, 3 de A. Entonces, así se calcula la matriz menor IJ de una matriz dada. Ahora, el cofactor IJ, ¿qué es? El cofactor IJ es el cofactor IJ de A se denota como CIJ
de A, o a veces si se entiende en el contexto cuál es la matriz que se está trabajando, no es necesario colocarle de A, simplemente C y J. Se calcula como menos 1 a la I más J por el determinante de la matriz menor IJ de A. Eso se le llama, a ese número se le llama el cofactor IJ. Entonces, ¿por qué es importante ese número? Porque con ese número se puede calcular el determinante de una matriz de tamaño arbitrario, usando el siguiente teorema. Ya sabemos calcular el determinante de una matriz de 2×2. Entonces ahora la idea es, si una matriz es de 3×3, 4×4, 5×5 más grande, vamos a usar este método que nos permite calcular el determinante usando cofactores. Y cada cofactor va a estar expresado en términos de determinante de una matriz más pequeña. Es una matriz más pequeña y así vamos reduciéndole la complejidad al cálculo del determinante. Por ejemplo, fíjense que aquí en la fórmula del cofactor aparece la matriz menor IJ de A, el determinante de la matriz menor. Y en este ejemplo de aquí, la matriz era de 3×3 y la matriz menor termina siendo 2×2, entonces ya esta sí se le puede calcular el determinante con la forma que ya sabemos para el cálculo de determinante de matrices de 2×2. Entonces las matrices menores de una matriz de tamaño 3×3 siempre son de 2×2. Las matrices menores de una matriz de tamaño 4×4 siempre son de tamaño 3×3 y así sucesivamente. O sea, cuando calculamos las menores le bajas una unidad al número de filas y una unidad al número de columnas. Y entonces le baja la complejidad al determinante. Se puede calcular el determinante de una matriz A de tamaño n por n De hecho, yo aquí estoy colocando matrices reales, pero la verdad es que estos resultados son válidos para matrices cuyas entradas pueden ser sobre un campo distinto de los reales, como los racionales, los complejos, incluso como un campo que les hablé una vez en clase, que se llama el campo binario, Z2. Y hay campos más extraños que usualmente ustedes no trabajan en el colegio antes de entrar a la universidad, pero que ya después se trabaja con ellos. Pero bueno, aquí vamos a hacer la prueba, vamos a hablar del teorema de matrices con entradas reales. Entonces se puede calcular el determinante de una matriz cuadrada A de tamaño n por n con entradas en R, multiplicando los elementos de cualquier renglón o columna por sus cofactores. Y sumando los productos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora les muestro qué quiere decir esto. Es decir, que para todo i desde 1 hasta n
y todo j desde 1 hasta n, el determinante se puede calcular así. El determinante de A se calcula como A1J por C1J más A2J por C2J más así sucesivamente hasta ANJ por CNJ. A esto se le llama el desarrollo por cofactores, desarrollo del determinante por cofactores, desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de la jésima columna. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para que quede claro exactamente esa notación, qué es lo que está significando. Pero les decía de que esto se puede hacer multiplicando los elementos de cualquier renglón de A por sus cofactores y sumando los productos resultantes. Aquí lo que hicimos fue multiplicar los elementos de una columna de A, la columna jésima. Ahora vamos a hablar de cómo calcular el determinante haciendo algo similar, pero a lo largo de un renglón. Entonces quedaría como AI1 de CI1 más AI2 de CI2 más AIN CIN, y esto se le llama el desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de del iésimo renglón. A lo largo del iésimo renglón. ¿Esto qué quiere decir? Estas fórmulas, ¿cómo se aplican en problemas concretos? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si A es la matriz 3, 1, 0, menos 2, menos 4, 3, 5, 4, menos 2. Entonces vamos a calcular el determinante a lo largo de la primera fila. O sea, vamos a usar del primer renglón. Acuérdense, fila o renglón es sinónimo. Entonces sería, la idea es esta. Ustedes se fijan en el primer renglón y se toman la posición de acuerdo a esta fórmula, el determinante de A se calcula tomando la posición A. Acuérdense, el primer iésimo renglón, aquí sería el unoésimo renglón. Sería A11 por C11, A12 por C12. O sea, donde estén las I's en esta fórmula, pongo solamente 1. Y me queda A11 por C11 más A12 por C12 más A13 por C13. Acuérdense de que les dije de que el cofactor IJ se puede denotar como
CIJ de A o simplemente como CIJ cuando no hay lugar a confusión de que haya otra matriz y que vaya a haber ambigüedad en la notación, ¿sí? Por cierto, déjenme redactar esto mejor. El cofactor IJ de A es CIJ de A definido como esto. Entonces este es el determinante, vamos a calcularlo. De acuerdo a la forma que tiene la matriz, la posición 1, 1 sería 3. Bueno, antes de querer calcularlo, ya yo sé las posiciones, estas ya las conozco. Esto y esto. Estos son estos valores. Este y este. Lo que hace falta calcular son los cofactores 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Entonces calculemos esos cofactores. C1, 1 sería igual a menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de la matriz menor 1, 1. De la menor 1, 1 de A. O sea, esto sería menos 1 a la 2, o sea 1 por el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1. Si elimino el renglón 1 y la columna 1, me queda esta matriz menos 4, 3, 4 menos 2. Entonces sería 1 por menos 4, 3, 4 menos 2. Y como ya esto es una matriz de tamaño 2 por 2, su determinante sería menos 4 por menos 2, 8, menos 3 por 4, 12. 8 menos 12, que es igual a menos 4. Entonces ya tenemos el C11. C12 sería menos 1 a la posición, acuérdense que es la suma de estos dos índices, es lo que uno va a colocar aquí como exponente. Entonces aquí sería menos 1 a la 1 más 2, que es 3, por el determinante de la matriz menor 1, 2 de A. Profe, ¿Sí? ¿y por qué es menos 1? Es que así se define el cofactor IJ. El cofactor IJ de A se define así como menos 1 elevado a la suma de los índices que aparecen aquí, el I más J. Ah, ok, gracias. Entonces eso va a ir cambiando, ese signo a veces te va a aparecer 1, a veces te va a aparecer menos 1, depende de la posición. Siempre tienes que tener en cuenta es la suma de los índices. Pero si ya tú, Depende del exponente, entonces. pero si ya tú elegiste una fila, un renglón o una columna, siempre se van a ir alternando. Entonces también si quieres hasta te despreocupas de esto y simplemente sabes que se van a alternar. La primera va a ser positiva, negativo, positivo. 1, menos 1, 1. ¿Ya? Sí, gracias. Sí, entonces aquí quedaría menos 1 por el determinante de, me voy a bajar esto porque quedó como muy pegado. Menos 1 por el determinante de la matriz menor 1, 2, que es decir, la matriz que resulta de eliminar el renglón 1 de la matriz A y la columna 2. Entonces si yo elimino el renglón 1 es el renglón que está en el rectángulo azul, y si fuera la columna 2 sería como eliminar esto. Entonces me queda menos 2, 3, 5 menos 2. Entonces voy a colocar aquí menos 2, 3, 5 menos 2. Y ese determinante me da menos 1 por, aquí menos 2 por menos 2, 4, menos 3 por 5, menos 15. Y entonces ahí queda 4 menos 15 menos 11 por menos 1, 11 positivo. Y ahora vamos a calcular el último cofactor, que es el cofactor 1, 3. C13 queda igual a menos 1 a la 1 más 3. Bueno, aquí ni siquiera, aquí simplemente puse a la 3, pero lo voy a escribir como para que sean los índices. A la 1 más 2. Y aquí sería la 1 más 3. Por el determinante de la matriz 1, 3 de A. Y esto sería 1, que menos 1 a la 4 es 1 positivo. Si quiero ni siquiera lo escribo, pero lo voy a escribir simplemente para que ustedes vean qué es lo que está pasando, que se están alternando los signos. Positivo, negativo, positivo. Y el determinante de la matriz menor 1, 3, que es el determinante
de la matriz que resulta de eliminar el renglón 1 de A y la columna 3. O sea, es la menor formada por menos 2, menos 4, 5, 4. Lo que queda aquí. Menos 2, menos 4, 5, 4. Y entonces calculamos esto es menos 8 menos 20. O sea, 20 positivo menos 8, 12. Y ya teniendo en cuenta eso, pues ya podemos calcular aquí la forma del determinante, del desarrollo del determinante por cofactores, que sería la posición 1, 1, que es 3, por el cofactor 1, 1, que es menos 4, más la posición 1, 2, que es 1, por el cofactor 1, 2, que es 11, más la posición 1, 3, que es 0. Bueno, ya, de hecho, trabajé de más, porque como esto ya era 0, no importaba lo que me diera aquí este cofactor, este último, el 1, 3, que me dio 12. Ya lo iba a multiplicar por 0, no era necesario hacer esa cuenta. Pero bueno, tampoco está tan mal porque ustedes todavía no saben, como apenas están acostumbrándose a hacer estos cálculos de cofactores, pues para que vieran varios ejemplos de cómo se calculan los cofactores. Pero aquí no era necesario poner más nada. Ya lo hice, ya voy a poner ese 12 ahí de lujo. Entonces queda aquí menos 12 más 11 menos 1. Y ese es el determinante de esa matriz. Pero la pregunta sería ahora, ustedes, de acuerdo con esta definición, apliqué esta fórmula, ¿verdad? Y esto se llama el desarrollo del determinante. ¿Cómo se llama este desarrollo del determinante? De acuerdo a esta definición que di aquí. Desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de el primer reglón. El unoésimo es lo que se llama primero del primer reglón. Entonces este sería el desarrollo del determinante por cofactores a lo largo del primer reglón. ¿Siempre va a ser el primero, profesor? No, es que eso es lo bueno de esta fórmula, que no te está diciendo que tenga que ser el primero, te está diciendo el iésimo. Tú eliges la i, tú eliges si va a ser el primero, el segundo, el tercero, el que tú quieras. En este caso pudiste haber elegido cualquiera de los tres renglones. Y lo mismo también pudiste haber elegido con esta otra fórmula cualquiera de las tres columnas. Ahora lo voy a hacer a lo largo de una columna para que vean que da exactamente lo mismo. Pero sí, puedes elegir cualquier renglón o cualquier columna. Desarrollo del determinante, y ese número es invariante, siempre te va a dar lo mismo, independiente del renglón o la columna que elijas. Desarrollo del determinante a lo largo del primer renglón. El determinante por cofactores a lo largo del primer renglón. Pero sí, les decía que no solo tiene que ser el primero, puede ser cualquier renglón, y tampoco tiene que ser ni siquiera un renglón, puede ser también una columna. Por ejemplo, voy a hacerlo ahora, el desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de la tercera columna. Entonces, ¿cómo quedaría? Les digo que ese número debe dar exactamente el mismo. Entonces el determinante a lo largo... Pero espérense que necesito ver la matriz, entonces la voy a copiar. Le voy a pasar para acá abajo. Ah, esto fue un desastre.
Voy a pasar para acá. Esto no funcionó. Esta forma de obtener el determinante sí va a funcionar para la matriz de cualquier tamaño, ¿verdad? No Exacto. importa si no es cuadrada. No, de cualquier tamaño, pero cuadrada. O sea, Ah, ok, ok, lo que ok. pasa es que en un inicio yo les di solamente el método para matrices de 2 por 2, que era así el determinante. Y Y después también la de les fue las de 3 por 3, que era como duplica, si tienes una de 3 por 3, como duplica las dos columnas, las últimas dos columnas. Eh, eh, y Y la, entonces para una matriz que no es cuadrada. no, las últimas dos columnas no, las últimas, las dos primeras columnas las duplica. Pero para matrices que no son cuadradas no tiene sentido el determinante, porque el determinante es un número que se utiliza para eh, poder conocer si una matriz es invertible. Y las matrices que son invertibles son las matrices cuadradas. Yo les mencioné algo en clase de que había unas matrices que a veces se puede hablar de la inversa de unas matrices que tienen como una especie de inversa que se llama pseudo inversa de Moore-Penrose. Si quieren, busquen eso. Penrose. Pero en el contexto formal de matrices invertibles se habla es de matrices cuadradas. O sea, cuando tú estás hablando de matrices invertibles, hablas es de matrices cuadradas. Entonces, más bien, esto nos sirve, el determinante por cofactores, para calcular el determinante de una matriz cuadrada, pero de tamaño arbitrario, es decir, que puede ser de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, lo que tú quieras. ¿Sí? Las de, Sí, dos, gracias. las de 2 por 2 ni siquiera nos preocupan porque ya sabemos que se calculan así sencillitas. Pero déjenme y les la pseudo inversa de Moore-Penrose. Se las voy a mostrar. La estoy buscando para mostrárselas. Porque creo que esto tiene relación con lo que estaba preguntando Cristina. Y era como que, bueno, Cristina estaba preguntando era respecto al determinante, pero es que el determinante lo utilizamos se puede usar para otras cosas, pero en nuestro contexto lo estamos usando es para determinar si una matriz es invertible o no. No es la única utilidad que tiene el determinante. Ya están viendo la definición de la pseudoinversa. Sí. Sí. Entonces, fíjense, tienes una matriz, vas a definir una matriz que la llamas A a la más. Si tú tienes una matriz, aquí lo denotan como de tamaño n filas por m columnas, n por m. Solamente que no usan la notación que yo uso. Esta es otra notación que también es bastante conocida, pero, o sea, esto de aquí es lo que yo denotaría como m n por m de r. O sea, las matrices que tienen n filas y m columnas y que tienen entradas en R. Sería esto de aquí. Entonces, si te tomas una matriz ahí, pero esa matriz tiene rango m, entonces defines la matriz pseudo inversa como A transpuesta por A a la menos 1, A transpuesta por A
a la menos 1. Y ustedes dirán, profesor, ¿qué pasa con esta? Fíjense, A es de m por n. A es de n por m. Y entonces la traspuesta va a ser al revés, de m por n. Esta es la traspuesta. No, espérense que esto está como mal escrito, debería escribirlo así. La traspuesta es una matriz de tamaño m por n. Entonces sí se puede hacer el producto de A con A traspuesta, sí tiene sentido. Y no solo, sino que el resultado de este producto es una de tamaño n por n. ¿Sí? Y resulta de que si nosotros le pedimos a la matriz A inicial que sea una matriz de rango m, como está diciendo aquí, entonces eso garantiza de que esta multiplicación de A transpuesta por A, perdón, aquí lo hice al revés, aquí dice A por A transpuesta, entonces sería sería poner aquí A transpuesta, que es una matriz de tamaño m por n, y A, que es una matriz de tamaño n por m. Como estas dos coinciden, esta es una matriz cuadrada de tamaño m por m, y como A es de rango m, entonces esta matriz cuadrada es invertible. Y entonces, como es invertible, se puede calcular la inversa, tiene una inversa. Y la que se llama la pseudoinversa de Moore-Penrose es A transpuesta por A inversa multiplicada por A transpuesta. Esta matriz que se está definiendo aquí, denme un momento, voy a borrar esto. Esa matriz que se está definiendo ahí tiene la propiedad que cuando la multiplicamos por la matriz A nos da la identidad. O sea, si ustedes toman esta matriz que se le llama pseudoinversa y tú multiplicas a la pseudoinversa por A, pues la pseudoinversa está definida así, ¿verdad? Entonces esto sería A transpuesta por A a la menos 1 por A transpuesta. Pero toda esta parte apenas se vendría siendo el A a la más. Y si lo multiplicamos por A, entonces sería por A. Y entonces esto sería A transpuesta por A a la menos 1 por A transpuesta por A. O sea, por definición esto sería A transpuesta A la menos 1 por A transpuesta A. O sea, de que si llamamos A transpuesta A una matriz C, entonces sería la inversa de esa por ella misma, y esto sería la identidad. Entonces de tamaño, dijimos que esta era m por m, porque esta es una cuadrada de tamaño m por m y esta también. Entonces si ustedes se dan cuenta, lo que está ocurriendo aquí es que la matriz A pesar de que no es cuadrada, le estamos definiendo una matriz de tal manera que cuando la multiplico por A me da la identidad. Entonces es como una especie de interpretación o una manera de construir inversas, entre comillas, por eso se le llama pseudoinversa, de una matriz que no es cuadrada. Pero les digo, este es en un contexto distinto del que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando la definición de inversa en el sentido formal y clásico, que es cuando son cuadradas. Pero sí, ¿se puede definir una especie de inversa para matrices que no son cuadradas? Sí, sí se puede. Y se define de esta manera. Se llama la pseudoinversa de Moore-Penrose. Esto quedó todo rayado. Y más adelante creo que la vamos a trabajar para encontrar
una aplicación para sistemas de ecuaciones. Pero bueno, volvamos a la pizarra. Entonces el determinante solamente se lo calculamos a matrices cuadradas. ¿Sí? Las matrices que tienen inversa solamente son las cuadradas. Las no cuadradas tienen pseudo inversa, pero eso es una cosa distinta. La pseudo inversa no es inversa. Por eso se llama pseudo inversa. El prefijo pseudo significa falso. Entonces sería falsa inversa. Entonces vamos a calcular ahora el determinante de esta matriz a través de, con el desarrollo, vamos a calcular el desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de la tercera columna. Para eso yo copié la matriz por aquí abajo. Vamos a moverla aquí. Entonces ahora sería el determinante vendría siendo a lo largo de la tercera columna, vendría siendo la posición. ¿Qué posición es esta? Es la posición fila 1, columna 3. Entonces sería A13 por el cofactor 13, C13, más este elemento 3 está en la fila 2, columna 3. Sería A23 por el cofactor 23. Y el último sería A33 por el cofactor 33. ¿Y esto cómo quedaría? Bueno, para poder calcularlo necesitamos calcular los cofactores. Pero igual que ahorita, aquí el primer cofactor, el 13, perdón, el elemento 13 es 0. Entonces, como esto es 0, no importa lo que sea, lo que me dé este cofactor, todo esto se va a hacer 0, se va a anular. Entonces solo me voy a concentrar en el cálculo del cofactor 23 y en el cálculo del cofactor 33. Esto es siempre importante tener en cuenta esto cuando tengan que calcular un determinante. Si ustedes tienen el determinante de una matriz así bien grandota, lo primero que ustedes deben hacer es, si van a usar el método de cofactores, lo primero que deben hacer es concentrarse en cuál es el renglón que tenga más ceros o cuál es la columna que tenga más ceros. Y cuando ustedes identifiquen un renglón, una columna que tenga la mayor cantidad de ceros, pues agarren ese para calcular el desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de ese renglón o esa columna. ¿Por qué? Porque eso les va a simplificar cálculos, así como les estoy diciendo aquí. Entonces voy a calcular el cofactor 23, que se vendría siendo, acuérdense, menos 1 a la, se suman elevado al exponente la suma de estos dos índices. Entonces quedaría la 2 más 3 por el determinante de la matriz menor, la menor 23 de A. ¿Cuál es la menor 23? Es la matriz que resulta de eliminar la fila de, me voy a quitar esto de aquí de azul porque ya no lo necesito. Eso era para el cálculo del anterior determinante a lo largo de del primer renglón. Entonces la matriz menor 23 es el resultado de eliminar la fila 2, el renglón 2, que es este, con la columna 3. Entonces me queda la matriz 3, 1, 5, menos 4, 5, 4. Entonces les decía de que
Aquí nos va a quedar el determinante de la matriz menor 2, 3, que es el determinante de eliminar la fila 2, la columna 3, o el reglón 2, columna 3, que sería 3, 1, 5, menos 4. Entonces coloco aquí menos 1 a la 5, que como es impar es menos 1. Menos 1 por el determinante de 3, 1, 5, menos 4. Perdón, 5, 4. Entonces aquí sería menos 1 por 3 por 4, 12, menos 5. O sea, sería 7 menos 7. Y el cofactor 3, 3, que es el que nos haría falta, sería igual a menos 1 a la 3 más 3. Pero 3 más 3 es 6, que es par, eso es 1. Por el determinante de la matriz menor 3, 3 de A. Y entonces esto da 1. Y la matriz 3, 3 es la matriz que resulta de eliminar el reglón 3 de A y la columna 3 de A, o sea 3, 1, menos 2, menos 4. Voy a escribir aquí 3, 1, menos 2, menos 4. Y eso es igual entonces a 3 por menos 4, menos 12, menos 12, menos 2. Sería menos 10. Y si queremos calcular el determinante con esta fórmula, pues entonces sería la posición A2, 3, de fila 2, columna 3, o sea, sería este 3 que aparece aquí, por el cofactor 2, 3, que sería menos 7, más A3, 3, que sería este elemento de aquí, el menos 2, por el cofactor 3, 3, que sería el menos 10. Y esto da 20 positivo menos 21 sería menos 1. O sea, menos 21 más 20, menos 1. Que coincide con el cálculo que nos había dado antes. Habíamos obtenido que el determinante nos daba menos 1. Coinciden. Solamente que este se llamaría el desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de la tercera columna. A esta expresión así le llamaría desarrollo de determinante por cofactores a lo largo de la tercera columna. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Que no importa que primero teníamos el desarrollo largo del primer reglón, después lo hicimos a lo largo de la tercera columna, y independientemente de que agarráramos el primer reglón o la tercera columna, el desarrollo nos dio exactamente lo mismo, menos 1. Y eso ocurre siempre, o sea, si ustedes se agarran cualquier reglón o cualquier columna y la idea es tomar los elementos que están en ese reglón y multiplicarlos por los cofactores correspondientes, y siempre van a tener el mismo resultado. Entonces, con este método podemos calcular el determinante de una matriz de tamaño arbitrario, cuadrada de tamaño arbitrario. Solamente unas observaciones. Para calcular el determinante por el método de cofactores, se sugiere primero identificar cuál es el reglón o las columnas que tienen más ceros, porque eso va a simplificar el cálculo. Te voy a colocar esa observación. Para calcular el determinante por el método de cofactores,
se sugiere seleccionar el renglón o columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Y eso por qué? Porque esto va a simplificar los cálculos. Esto simplificará los cálculos. Ahora voy a hacer un ejemplo de una matriz de 4×4. Entonces vamos a considerar la matriz de hecho, esta matriz está hecha precisamente para aplicar eso que les acabo de decir, porque tiene bastantes ceros. 0, menos 1, 1, 3, 1, 2, menos 1, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 1, 8, 0. Entonces una pregunta para ustedes. ¿Qué renglón o qué columna debería yo elegir para calcular el determinante a lo largo de, por el método de cofactores a lo largo de ese renglón o columna? El renglón 3. El renglón 3 tiene 2 ceros. Pero ¿qué tal la primera columna? ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 3. O sea que es preferible la primera columna al renglón 3. ¿Estamos de acuerdo? Pues tiene más ceros. Sí. Entonces, si te fijas en eso, Antonio, aquí quedaría el determinante. Sería igual a... vamos a calcular el desarrollo a lo largo de... el desarrollo por cofactores a lo largo del primer renglón. Entonces quedaría como A11 por C11 más A12, perdón, esto es a lo largo de la primera columna, entonces sería la posición 1,1, la posición 2,1, 2,1, C2,1 más A3,1, C3,1 más A4,1 por C4,1. Ese sería el desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de la primera columna. Desarrollo del determinante por cofactores a lo largo de la primera columna. Entonces esto vendría siendo igual a la posición 1,1, pero la posición 1,1 es 0 por C11 más la posición 1,2 que es 1 por C2,1 más la posición 1,3, perdón, 1,2 no, la posición 2,1 que es 1, la posición 3,1 que es este 0, 0 por C3,1 y la posición 4,1 es este otro 0, sería 0 por C4,1. Y entonces eso ya nos simplifica mucho el cálculo, de acuerdo a la observación anterior que les dije. Esa era la clave, buscar la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Y mira cómo ya se simplificó esto, nada más hay que multiplicar 1 por el cofactor 2,1. Ya eso te simplifica muchísimo las cuentas.
no siempre vamos a tener la posibilidad de simplificar las cuentas, porque eso depende de si la matriz tiene muchos ceros o no tiene muchos ceros. Pero, por ejemplo, si fuera una matriz que no tuviera ninguna entrada cero, pues ni modo, hay que hacer las cuentas completas. Toda la expresión hay que calcularla. Pero esta sí queda muy sencillo de calcular. Entonces aquí quedaría, simplemente necesitamos calcular el cofactor 2,1. ¿Cuánto vale el cofactor 2,1? Cofactor 2,1, de acuerdo a la definición, es menos 1 a la suma de los índices, que sería a la 2 más 1, por el determinante de la matriz menor 2,1 de A. Pero ¿cuál es la matriz menor 2,1 de A? Es eliminar el renglón 2 y la columna 1. Si eliminamos el renglón 2 sería eliminar este renglón, y la columna 1 es la que ya estaba señalada. Entonces nos queda menos 1 a la 2 más 1, que sería menos 1 a la 3, que como es un número impar nos da menos 1, por el determinante de la matriz 2 menor 2,1 de A, que sería menos 1, 1, 3, menos 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 8, 0. Pero ahora también tenemos una matriz aquí de tamaño 3×3 que le vamos a calcular el determinante nuevamente. Y esa matriz tiene las entradas, algunas entradas tiene 0. Entonces, ¿qué fila o qué renglón o qué columna sería conveniente para calcular el determinante de esta nueva matriz de tamaño 3×3? La columna 1, porque tiene unos y un 0, ¿no? Sí, me parece incluso que sería más conveniente calcularlo a través de la columna 1, a pesar de que el renglón 3 también tiene un 0, pero como este tiene unos es más fácil después para las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que es más conveniente con el renglón 1. Pero en cuanto a los ceros, ambas son igual de convenientes, pero como aquí hay un 8, es más fácil trabajar con unos que con 8. Digo, para no hacer las multiplicaciones. Entonces queda aquí, vamos a calcular de nuevo a lo largo de la columna 1 con el método de cofactores nuevamente. Solamente de que aquí es como si tuviéramos una matricita adentro. Esta es la menor 2,1 de A. Entonces aquí, ¿cómo calcularíamos este determinante? Sería menos 1, y ponemos entonces, vamos a calcular el determinante por cofactores a lo largo de la primera columna. Entonces sería menos 1 por el cofactor 1, 1 de quién. Ya ven por qué se hace necesario colocar cofactor IJ de una matriz. Aquí cuando yo ponía en la anotación al inicio, yo ponía CIJ de A, porque a veces tiene varias matrices en un mismo ejercicio. En este ejercicio tenemos dos matrices en juego. Tenemos la matriz A inicial, que es de 4×4, y después esta que es la menor, y entonces aquí sería cofactor 1, 1 de quién. No vamos a decir que es de A, es de la matriz menor 2,1 de A. O sea, es el cofactor 1, 1 de la menor 2,1 de A. Sé que se ve un poco extraño, pero así es. Aquí sería más 0 por el cofactor. Esta es la posición fila 2, renglón 2, columna 1. Entonces sería 2,1 de la matriz 2,1 menor 2,1 de A, más 1 por el cofactor renglón 3, columna 1. Entonces sería 3,1 de la matriz menor 2,1 de A. Así quedaría el desarrollo de determinante por cofactores a lo largo de la primera columna. Pero como aquí tenemos un 0, ya esto se hace 0, y nada más tendríamos que calcular
estos otros dos cofactores. El C11 de 21 de A, C11 de M21 de A. Acuérdense que esto se define como menos 1 elevado a la suma de los índices, 1 más 1, por el determinante de la matriz menor, menor 1, 1 de la 2, 1 de la 2, 1 de A. Pero eso se ve como demasiado sobrecargada la notación. Sí, todo esto está correcto, pero yo les recomendaría, para que no sobrecarguen la notación, ni tampoco yo la voy a recargar ahora, en vez de poner aquí la matriz menor 2, 1 de A, vamos a darle un nombre más corto para no llenar esto de tantos índices. Vamos a llamar esta matricita que quedó aquí adentro. Ya sabemos que esta matricita de aquí dentro del determinante es la menor 2, 1 de A, pero vamos a llamarla prima y listo. No tenemos que cargar tanta notación. Entonces esto sería el cofactor 1, 1, cofactor 1, 1 de A', más 0 por el cofactor 2, 1 de A', más 1 por el cofactor 3, 1 de A'. Así queda más compacto. Esto es 0. Solo nos preocupa el C11 de A' y el C31 de A' para terminar de calcular este determinante. Entonces el C11 de A' es igual a eliminar la fila 1 y la columna 1 de A'. Bueno, no es eso, es igual a menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de la matriz menor 1, 1 de A', que es la matriz que resulta determinar el renglón 1 y la columna 1, o sea 3, 3, 8, 0. Entonces quedaría 1 por 3, 3, 8, 0. Esto sería 3 por 0, 0, menos 3 por 8, 24, menos 24. Y ya lo tenemos, y ahora falta solamente este término, el C31 de A'. El C31 de A' es igual a menos 1 elevado a la 3 más 1 por el determinante de la matriz menor 3, 1 de A'. O sea, este es menos 1 elevado a la 4, o sea 1 nuevamente, por el determinante de la matriz 3, 1, la menor 3, 1 de A', que sería la que resulta eliminar el renglón 3 y la columna 1. Renglón 3 y la columna 1 sería, nos quedaría 1, 3, 3, 3. Entonces esto es igual a 3 menos 9. 3 menos 9 menos 6. Y entonces ya tenemos aquí lo que nos hacía falta, porque entonces este desarrollo nos quedaría igual a menos 1 por menos 1 que multiplica al C11 de A'. Pero el C11 de A' es menos 24. Entonces pongo aquí menos 24. Más 1 por C31 de A', que es menos 6. Y entonces esto nos queda menos 1 que multiplica menos 1 por menos 24, 24. Y acá menos 6 sería 18 menos 18. Entonces el determinante de esta matriz es menos 18. Y fíjense, como era una matriz de 4 por 4, pero nosotros elegimos inteligentemente calcular el desarrollo por cofactores a lo largo de la primera columna, entonces eso nos simplificó las cuentas, porque la primera columna tenía 3 ceros. Si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, a lo largo de la
del primer renglón hubiera salido más largo, aunque al final nos termina dando el mismo número, pero las cuentas son mucho más largas. Entonces, esto lo hago para dejarle claro qué quiere decir esta observación. Para calcular el determinante por el método de cofactores, se sugiere seleccionar el renglón o columna, perdón, aquí puse columnas, pero es renglón o columna, que tenga mayor cantidad de ceros. Eso simplificará los cálculos y es exactamente lo que hicimos aquí. ¿Alguna duda hasta el momento o todo claro? Bueno, si todo está claro, entonces paso a la nueva definición que vamos a trabajar ahora. Entonces ya saben cómo calcular el determinante por el método de cofactores. Ahora les voy a decir, yo sé que ahí no están viendo, esperen un momento, lo que pasa es que alejo para poner una línea de separación entre lo que acabo de escribir y lo nuevo que voy a escribir. Entonces ahora vamos a definir qué significa la matriz de cofactores de A. Me imagino que ya ustedes deben imaginarse qué significa la matriz de cofactores. Ya ustedes saben qué significa el cofactor IJ de A. Entonces si es una matriz de tamaño n por n, CIJ de A es el menos 1 a la I más J por el determinante de la matriz menor IJ de A. Y entonces la matriz de cofactores de A es la matriz que vamos a construir de esta manera: C11 de A, C12 de A hasta C1n de A. Si en el contexto se entiende que estamos trabajando con una matriz A ya fijada, pues simplemente escribimos C11, C12 y así sucesivamente. C21 de A, C22 de A, C2n de A, Cn1 de A, Cn2 de A, hasta Cnn de A. O sea, con todos los cofactores vamos a calcular una matriz que se llama la matriz de cofactores. Entonces, si no hay lugar a ambigüedad, se puede denotar simplemente, se puede escribir simplemente CIJ en vez de CIJ de A. ¿Cómo así si no hay lugar a ambigüedad? Es decir, si no hay varias matrices en el ejercicio que estamos trabajando, en el contexto que estamos desarrollando, y que esta anotación, simplemente escribir CIJ, no quede claro respecto de qué matriz se está trabajando. Por ejemplo, un ejemplo donde había lugar a ambigüedad era en el ejemplo anterior. Al final, no al principio y no al final. Y es porque ya al final nosotros calculamos el determinante por cofactores de la
de la matriz que quedó A' a lo largo de la primera columna. Y entonces no podía yo simplemente escribir C11 porque ya yo al principio del ejercicio yo había escrito C11, C31, pero estos eran los C y J de A. Pero ya aquí teníamos otra matriz A', entonces por eso, como había lugar a ambigüedad, yo coloqué aquí A' para que no hubiera confusiones. Entonces, la matriz de cofactores es esa. Ahora, la transpuesta de la matriz de cofactores se le llama la adjunta de A. ¿Se acuerdan? Ya yo les hablé de cómo se calcula la transpuesta de una matriz. Es cambiar las filas por renglones, los renglones por columnas o las columnas por renglones, como quieran. Entonces, a la transpuesta por cierto, esta vamos a darle alguna anotación, no sé, vamos a llamarla C de A, no que C de A, cofactores de A, como cof de A, de cofactores, matriz de cofactores de A. Creo que así la denotan algunos libros. Entonces la transpuesta de la matriz de cofactores se le llama la adjunta de A. Entonces si esta es la transpuesta cof de A transpuesta, se le llama la adjunta de A. La matriz adjunta de A. Y se denota por A de J de A. ¿Quién es A de J de A entonces? Es la transpuesta de la matriz de cofactores. Y ustedes dirán, profesor, ¿y para qué se define esa matriz de cofactores? ¿Para qué sirve eso? Bueno, un momento. Eso lo vamos a usar más adelante para calcular la inversa de A. Ya yo les enseñé un método para calcular la inversa de A, pero otro método es con la matriz adjunta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a hacer un ejemplo donde yo calcule esta cosa que llamamos la matriz de cofactores y calcule la junta de una matriz. ¿Sí? Entonces, bueno, calcule no. Les voy a dar simplemente la matriz y les voy a decir cuáles son sus cofactores. No voy a calcularlo cada uno, pero o tal vez sí. Tendría que calcular yo 9 cofactores. Esta matriz tiene 9 entradas, tendría que calcular yo 9 cofactores, uno por cada entrada. Entonces vamos a ver el cofactor 1, 1. Cofactor 1, 1 sería igual a, acuérdense, menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de la matriz menor 1, 1 de A. En la matriz, esto significa 1 por el determinante de la matriz que resulta de eliminar el renglón 1 y la columna 1 de A, o sea 6, 3 menos 4, 0. Y esto da acuérdense que cuando yo escribo estas rayas acá que parecen como un valor absoluto, esto significa determinante. Si ustedes ya ven una escritura así, esto significa matriz, pero aquí simplemente estoy denotando determinante. Por eso voy a borrar esos angulitos ahí. Entonces esto sería 6 por 3, 0, menos 12 más 12.
sería 12 positivo. C12 sería menos 1 a la posición 1 más 2, que sería 3, por el determinante de la matriz menor 1, 2 de A, que sería menos 1, el determinante de la matriz que resulta de eliminar el renglón 1 y la columna 2 de A. Renglón 1, columna 2. Nos quedaría 1, 3, 2, 0. 1, 3, 2, 0. Esto sería esto por esto, menos esto por esto. 1 por 0, 0. Menos 3 por 2, que sería menos 6. Con este menos sería 6 positivo. Para C13 sería igual a menos 1 a la 1 más 3 por el determinante de la matriz menor 1, 3 de A, que sería igual a menos 1 a la 4, que sería 1, por el determinante de la matriz menor 1, 3, o sea, la que resulta de eliminar el renglón 1, columna 3 de A. Renglón 1, columna 3, nos queda 1, 6, 2, menos 4. Esto sería menos 4, y 6 por 2, 12, menos 12, menos 16. Y ahí tengo el cofactor 1, 3. Ahora voy a calcular el cofactor 2, 1. Voy a poner una separación aquí. El cofactor 2, 1. Cofactor 2, 1 sería igual a menos 1 a la 2 más 1 por el determinante de la matriz menor 2, 1 de A. Y esto sería igual a menos 1. Elimino la fila, el renglón 2 de A y la columna 1 y nos quedaría, elimino el renglón 2, columna 1. Me quedaría 2 menos 1, menos 4, 0. 2 menos 1, menos 4, 0. Y este por este 0, y esto por este 4 positivo, pero sería este por esto menos esto por este, que sería menos 4. Con este menos 1, 4 positivo. Ahora voy a calcular C 2, 2, o sea, el cofactor correspondiente a la entrada 2, 2. Sería menos 1 elevado a la 2 más 2 por el determinante de la matriz menor 2, 2 de A. Esto es súper tedioso porque hay que hacer muchas cuentas, pero al menos se los voy a hacer en un solo ejemplo, y a los demás se los dejo para que lo practiquen en la tarea. Pero es simplemente usar una fórmula, o sea, tampoco es tedioso porque hay que hacer muchas cuentas, pero no es tedioso porque sea difícil los cálculos que hay que hacer. Son cálculos sencillos, pero hay que hacer muchos de esos cálculos sencillos, y eso es lo tedioso. Entonces queda menos 1 a la 2 más 2 por el determinante de la matriz menor 2, 2. Elimino el renglón 2, columna 2 de A, y queda 3 menos 1, 2, 0. Entonces quedaría aquí 1 por el determinante de 3 menos 1, 2, 0. Este por este 0, y este por este menos 2. Pero entonces este por este menos 2, o sea 2 positivo. Ahora el cofactor 2, 3 será igual a menos 1 a la 2 más 3 por el determinante de la matriz menor 2, 3 de A, que sería menos 1 a la 5, que es menos 1 por el determinante de la matriz que resulta de eliminar el renglón 2 de la matriz A y el renglón 3. Renglón 2 y columna 3, perdón. Renglón 2, columna 3, me queda 3, 2, 2 menos 4. 3, 2, 2 menos 4. El determinante se calcula aquí igual que como lo hemos calculado siempre. 3 por menos 4, menos 12. Menos 4 sería menos 16. Con este menos 1 sería 16 positivo. Y ya nada más nos faltan 3 para terminar. Lo voy a calcular por acá para seguir viendo la matriz, porque es que ya si me tiro más para abajo no la vamos a ver. Lo voy a calcular por aquí. El 3, 1 sería igual a menos 1. Por un momento, es que el ejemplo está más abajo, ¿verdad?
Quiero guardar la línea del ejemplo. En esta línea empieza el ejemplo. Aquí lo voy a calcular. Menos 1 a la 3 más 1 por el determinante de la matriz menor 3, 1 de A. Sería 1 por elimino el renglón 3 de A y la columna 1 y me queda 2 menos 1, 6, 3. 2 menos 1, 6, 3. ¿Y esto a qué es igual? 2 por 3, 18. Menos 6 sería 18 más 6, que es 24. Este es el 3, 1. A ver si está bien. No, que 2 por 3. 2 por 3, 6. Estaba pensando 6 por 3. 2 por 3, 6. Menos 6, o sea, más 6, 12. Ahora sí. Dije que 2 por 3, 18. Y estaba pensando era 6 por 3, 18. C3, 2. Sería menos 1 a la 3 más 2 por el determinante de la matriz menor 3, 2 de A, que sería igual a menos 1 por el determinante de la matriz que resulta de eliminar el renglón 3, columna 2 de A. 3 menos 1, 1, 3. 3 menos 1, 1, 3. Por este 9 más 1. 10 con este menos sería menos 10. Y la 3, 3 sería igual a menos 1 a la 3 más 3 por el determinante de la matriz menor 3, 3 de A, que sería igual a 1 por la matriz menor que resulta eliminar el renglón 3 y columna 3 de A, 3, 2, 1, 6. 3 por 2, 18, menos 2, 16. Hola, ¿me oyen bien? Es que me salió un mensaje de que tenía como un problema de conexión, así que no sé si me están oyendo bien o con problemas. ¿Se oye bien o tiene algún problema? Confírmeme a alguien, por favor. Está trabando un poco. Ok, pero todavía se está trabando o se trabó y ya pasó. Se oye un poco cortado. Bueno, en todo Se caso, oye un poco cortado. en todo caso no se preocupen que yo estoy grabando esto en el computador y lo voy a subir después, así que si por algún momento no oyen fluido, después pueden revisar en la grabación. Entonces no es muy complicado lo que estoy haciendo, estoy aplicando la fórmula. Listo, ya tenemos esta matriz, la matriz de cofactores de A. La construiríamos como la matriz cuyas entradas son C11. C11 sería 12, o sea, sería C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Y esto sería igual a, de acuerdo a los cálculos que hicimos, 12, 6 menos 16, 4, 2, 16, y 12 menos 10, 16. Y si la matriz de cofactores es esa, entonces la adjunta de A, que denotamos como A de J de A, de haciendo la transpuesta, un momento, voy a conectarme nuevamente.
Entonces la matriz adjunta de A vendría siendo la transpuesta de la matriz de cofactores, por definición. Así que como ya conocemos la matriz de cofactores, es simplemente transponer esta. Entonces tomar, por ejemplo, la primera fila, la convierto en primera columna. Entonces sería 12, 6, menos 16. Ahora, la segunda fila la convierto en segunda columna. Esta la convierto en segunda columna, que sería 4, 2, 16. Luego, la tercera fila o el tercer reglón lo convierto en tercera columna, que vendría siendo 12 menos 10, 16. Y entonces esto es lo que vendría a llamarse la matriz de cofactores de A. Entonces esta matriz de cofactores de A, ¿para qué sirve? Porque todo lo que nosotros hacemos sirve para algo. ¿Para qué se usa esto? Vamos a ver para qué se va a usar esta matriz. Y eso es gracias, o sea, esta matriz se introdujo para hablarles de el siguiente teorema. ¿Qué dice este teorema? Dice lo siguiente: si A es una matriz de tamaño n por n con entradas en R invertible, entonces la matriz A a la menos 1 se puede calcular como uno dividido entre el determinante de A multiplicado por la adjunta de A. Así se calcula la inversa usando la matriz adjunta. Y aquí ustedes ven entonces cuál es la importancia de que el determinante sea distinto de 0, ¿verdad? Porque si el determinante fuera 0, aquí ni siquiera podría yo dividir esto entre 0. 1 no podía dividirlo entre determinante. No podría entonces calcular esta matriz adjunta. Entonces, no les voy a dar la demostración del teorema, pero sí vamos a mirar qué ocurre entonces con nuestro ejemplo anterior, porque ya calculamos la junta. Bastante trabajo que nos costó calcular esta junta. Entonces, de acuerdo a este teorema, la inversa de nuestra matriz A, por cierto, ni siquiera sabemos si esta matriz es invertible, pero ya tenemos los cofactores, ¿verdad? Tenemos todos los cofactores. Si yo quiero saber si es invertible, puedo calcular su determinante. Por ejemplo, si yo calculo el determinante a lo largo de la tercera, sí, puede ser a lo largo del tercer reglón. Entonces, ¿cómo quedaría el determinante por cofactores a lo largo del tercer reglón? Sería el determinante de A, vendría siendo igual a A31 por C31. O sea, me voy a agarrar este reglón para desarrollar el determinante por cofactores a lo largo de ese reglón. Sería A31 por C31 más A32 por C32 más A33 por C33. Y de acuerdo a esa fórmula quedaría 2 por C31, pero C31 es 12. Aquí lo tengo. Entonces sería 2 por 12 más A32, pero A32 es menos 4. Entonces quedaría menos 4 multiplicado por C32, que es menos 10. Y A33 es 0, entonces ya ni siquiera me interesa esto. Todo esto se hace 0. Entonces esto me queda 24 más 40, que es 64, que es distinto de 0. Y como es distinto de 0, entonces ¿qué sé yo? Que A es invertible.
Y como es invertible, vamos a calcularle su inversa y ya tenemos cómo se calcula la inversa. Entonces, con la matriz del ejemplo anterior, vamos a hacer el siguiente ejemplo para ilustrar el teorema este que estoy escribiendo aquí. Entonces, si A, solamente que no quiero decir que A, tomemos A como la matriz del ejemplo anterior, sino que quiero escribirla de nuevo. Para eso la voy a copiar. La voy a mover aquí. Entonces, si A es esta matriz, la matriz del ejemplo anterior, voy a poner aquí por si acaso hay algún distraído, la matriz del ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tampoco la voy a escribir de nuevo, ya la conocemos de antes, la voy a copiar. Entonces la adjunta de A está dada por esta expresión de aquí. Entonces la adjunta es igual a esto. Así que por el teorema anterior, la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A multiplicado por la adjunta. Pero el determinante nosotros habíamos calculado en el ejemplo anterior hace un momento que era 64. Entonces esto sería 1 sobre 64 por la adjunta, que es 12, 4, 12, 6, 2, menos 10, menos 16, 16 y 16. Así que la inversa vendría quedando igual a esta cosa que está aquí. Sería cuarta de 12, 3, cuarta de 64, 16. Entonces quedaría 3 sobre 16. Cuarta de 4, 1, cuarta de 64, 16. 1 sobre 16. 3 sobre 16. Mitad de 6, 3. Mitad de 64, 32. 3 sobre 32. Mitad 1, mitad 32. 1 sobre 32. Mitad 5 menos 5 sobre 32. 16ava 1, 16ava 4, menos un cuarto y un cuarto. Entonces esta es la inversa de A, calculada con la matriz de cofactores o con la junta, como quieran llamarlo. Vamos a ver que de verdad esta sí es la inversa. Vamos a verificar que esa multiplicación sí nos da lo que nos tiene que dar. O sea, debemos multiplicar a nuestra matriz A por esta cosa y debería darnos la identidad. Vamos a revisar que eso en realidad va a pasar. Vamos a colocar aquí, solamente que esto me parece que quedó como demasiado grande. Le voy a bajar el tamaño. Y ahora lo voy a copiar. Poner esto por acá. Lo voy a multiplicar por la matriz A. También voy a copiar esto aquí.
Esta tendría que ser la matriz A. Y esta sería la inversa. De acuerdo al teorema anterior, esta cosa debe ser a la menos 1. Y esta debe ser A. Vamos a multiplicarlas. Voy a dejar este 1 sobre 64 para que no me queden cuentas ahí con fracciones como molestando. Lo voy a dejar afuera. Primero voy a multiplicar estas dos. Y si ese resultado me da algo parecido a la identidad, como una matriz diagonal en la que todas las entradas de la diagonal son 64, 64, 64, pues obviamente cuando multiplique por 1 sobre 64 me va a dar la identidad. Entonces esto sería igual a 1 sobre 64. Voy a poner aquí comprobando. Comprobando. Entonces esto me debe dar 1 sobre 64 por primera fila con primera columna me da 36 más 4, 40 más 24, 64. Vamos bien, Ahora me da 0 y 0 acá. Vamos a ver si es cierto. Primera fila con segunda columna. 24 más 24, 48 menos 48, 0. Listo, si estaba bien. Era esta con esta. Menos 12 más 12, 0 más 0. Listo, esto estaba bien, este 0 también estaba bien. Ahora vamos a la segunda fila del producto. Sería multiplicar esta segunda fila con primera columna, esta segunda fila con la segunda columna y esta segunda fila con la tercera columna. Entonces esto sería 6 por 3, 18, más 2, 20, menos 10 por 2, 20. 20 menos 20, 0. 6 por 2, 12, más 12, 24, ¿no cómo? Ajá, sí, 6 por 2, 12, más 12, 24, más 40, 24 más 40 es 64. Ahora 6 por menos 1, menos 6, más 6, 0, menos 10 por 0, 0. O sea, esto es 0. Ahora este 16 por 3, 48. Menos 48, más 16, más 32. Entonces sería menos 48 más 48, que es 0. Menos 32. Bueno, menos 2 por 16, menos 4 por 16, más 6 por 16. No quiero hacer las cuentas. El hecho es que eso da 0. Porque aquí tenemos menos 2 veces 16, aquí tenemos más 6 veces 16 y aquí tenemos menos 4 veces 16. En total tenemos 6 veces 16 menos 6 veces 16. Aquí sería 16 por menos 1, sería 16. 16 por 3, 48. 48 y 16, 64. Entonces este resultado da igual a la identidad. Entonces sí, no, sí, en efecto esta sí es la inversa de A. Pero mucho cuidado, no se les olvide cuando estén haciendo las cuentas que la inversa se calcula como 1 entre el determinante por la adjunta. 1 entre el determinante por la adjunta. No es la adjunta la inversa. Es 1 entre el determinante por la adjunta. Si ustedes le quitan esto, 1 sobre el determinante, ya no les da. Les va a dar algo así. Y esta ya no es la identidad. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces ya con este teorema podemos calcular la inversa de una matriz cuadrada
usando la matriz de cofactores. Bueno, usando la junta, que es la traspuesta de la matriz de cofactores. Y este es el segundo método que les dije para calcular la inversa de una matriz. Y este método es más difícil, obviamente, que la eliminación gaussiana. ¿Cuál era el otro método que les había dado? Les recuerdo. El otro método, y que es más sencillo, pero yo también les voy a evaluar este. No me pueden hacer todo usando solo el otro método. Era, si tú tienes que la matriz A es invertible, te pones aquí una matriz de identidad de tamaño n por n. Y entonces la idea es colocar una matriz así extendida, pones A y luego la identidad al lado, y luego aplicas operaciones elementales. Aquí haces varias cosas, ¿no? Operaciones elementales de fila. Y luego que realizas todas esas operaciones elementales, la idea es obtener aquí una matriz de identidad de tamaño n por n del lado izquierdo, y del lado derecho vas a obtener una matriz que va a coincidir con la inversa de A. Entonces aplicas operaciones elementales de tal manera que transformes a esta matriz de este lado en una identidad. Eso siempre se va a poder siempre y cuando la matriz A es invertible. O sea, si A es invertible, ya sabemos que invertible es sinónimo de que A tiene determinante distinto de 0. Si A tiene determinante distinto de 0, entonces va a poder armar una matriz de esta forma. A, y le pones al lado una identidad del mismo tamaño de A, y aplicas operaciones elementales hasta obtener del lado izquierdo una identidad, y del otro lado vas a obtener siempre la matriz inversa. A mí me parece este método más sencillo que el método que nos dice que la inversa se calcula como 1 sobre determinante por la adjunta de A. Pero independientemente que sea más sencillo, ustedes tienen que aprender este otro método, porque este también es un método clásico que es importante enseñárselos. Incluso está así en el contenido del curso. O sea, no es un tema que debemos ver. Ok. Entonces, ahora les voy a hablar de la regla de Cramer para calcular la solución de un sistema de ecuaciones. Regla de Cramer. Déjenme, les abro aquí una nueva. La regla de Cramer es un método para calcular solución de un sistema de ecuaciones que la verdad no me gusta mucho, pero está en el contenido del curso. ¿Qué les puedo decir? Yo les enseño lo que me piden la universidad que les enseñe. Me guste o no. Se llama regla de Cramer. Y dice lo siguiente: si tenemos el sistema AX igual a B, si esto es un sistema, si AX igual a B es un sistema de n ecuaciones y n incógnitas, tal que el determinante de la matriz del sistema A es distinto de 0. ¿Qué ocurría cuando teníamos un sistema con n ecuaciones y n incógnitas y esta matriz tenía determinante distinto de 0? Ya yo les había dicho eso, e incluso se los recordé en la clase pasada, en el ejercicio que... La clase pasada fue la que les resolví los ejercicios del segundo parcial, la del lunes. Y había un ejercicio que decía: determina los valores de A y B tal que el siguiente sistema tiene
una única solución, ninguna solución, infinitas soluciones. Y entonces ahí vimos de que les recordé un teorema viejo que habíamos visto, que si teníamos un sistema de ecuaciones de n por n, o sea, donde la matriz del sistema es una matriz cuadrada, entonces el sistema tiene solución. Si la matriz tenía determinante distinto de 0, el sistema tenía solución única. Y les dije, y eso se los he mencionado muchas veces, es similar a cuando trabajas con números reales. Si tú tienes la ecuación ax igual a b de números reales, pero tú sabes además que a es distinto de 0, entonces ¿cuál es la solución de esta ecuación? Es x igual a la menos 1 por b. Lo mismo ocurre con las matrices invertibles cuadradas que son invertibles. Si tú tienes el sistema ax igual a b, con a una matriz de tamaño n por n, con entradas en R, y b una matriz de tamaño vector, ¿no?, de n por 1, y tú además sabes que el determinante de a es distinto de 0, o sea que a es una matriz invertible, entonces la solución es x igual a la menos 1 por b. Igual que aquí, la x igual a la menos 1b, aquí también. Son dos situaciones bastante similares. La única diferencia es que aquí el a y el b son números reales. Aquí el a y el b son matrices. Una es de tamaño n por n y el otro de tamaño n por 1. Y aquí la condición a distinta de 0 la reemplazamos por determinante de a distinto de 0. Pero ambas condiciones son las condiciones que permiten hablar de que aquí hablar del inverso. Aquí un número real es invertible si solo si es distinto de 0. Aquí una matriz es invertible si solo si es distinta de 0. Entonces, si tenemos esa condición, un sistema cuadrado de n ecuaciones con n incógnitas, donde el determinante de a es distinto de 0, entonces el sistema tiene solución única el sistema tiene solución única bueno, les voy a decir cómo es la solución única. Sería x1, x2, así hasta xn. Sería el vector que se escribe de esta forma: determinante de A1 sobre determinante de A sobre el determinante de A. Ahora les explico qué significa, quién es esa matriz A1 que estoy escribiendo, esta matriz A2 que estoy escribiendo acá en la segunda entrada. Ahora les explico qué es esto. El determinante de AN entre el determinante de A. De hecho, puedo escribir esto como más compacto, ¿verdad? Sí, lo puedo escribir más compacto. Puedo escribir como 1 sobre el determinante de A por la matriz determinante de A1, determinante de A2, determinante de AN. Esta es una matriz o vector. Acuérdense que todos los vectores son matrices. Esta es la solución, donde I es la matriz que sostiene al reemplazar los elementos de la j.ª columna de A reemplazar
los elementos de la j-ésima columna de A por los elementos de la matriz de esta matriz o vector columna B1, B2, Bn. O sea, ¿cómo se obtiene A1? Por ejemplo, si tú tienes la matriz A, supongamos que A se ve de esta forma. Esa es la matriz del sistema A. Entonces, ¿cómo se obtiene A1? Te tomas la primera columna de A y la reemplazas por B1 hasta Bn. Y esa llamamos A1. Y entonces, ¿cómo vendría a ser A2? A2 vendría a ser, te tomas la segunda columna de A y la reemplazas por el vector B1 hasta Bn. Y esa la llamas A2. Entonces esas matrices A1, A2 hasta N, la manera de obtenerlas es reemplazando la j-ésima columna de A por el vector, aquí escribí por los elementos de B, mejor digo por el vector. Bueno, es que dice reemplazar los elementos. Creo que voy a escribirlo más compacto, reemplazar no los elementos, sino... Sí estaba bien como estaba escrito, pero lo voy a escribir de una manera más compacta. Reemplazar la j-ésima columna de A por el vector B. Es más corto. Me parece que es más fácil de entender. Se obtiene al reemplazar la j-ésima columna de A por este vector B que estoy poniendo aquí. Entonces este método se le llama, aplicar este teorema se le llama esto la regla de Cramer. Resolver un sistema de esta manera aplicando este teorema. A ver, vamos a resolver este ejercicio por la regla de Cramer. Ejemplo. Aplica la regla de Cramer para resolver el sistema x1 más x1 más 2x3 igual a 6 menos 3x1 más 4x2 más 6x3 igual a 30 menos x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 8. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular quién es la matriz A del sistema, quién sería la matriz A1 de la cual me habla el teorema anterior, quién sería la matriz A1, quién sería la matriz A2 y quién sería la matriz A3. En este caso, porque esta es una matriz de 3×3, entonces solamente existe A1, A2 y A3. Y ya después que hagamos eso, pues ya hacemos las demás cuentas. Entonces A es igual a la matriz que tiene como columna 1, menos 3, menos 1. La primera columna. 1, menos 3, menos 1. La segunda columna, como aquí no aparece nada, sería 0, 4, menos 2. Aquí sería 2, 6, 3. 2, 6, 3. Esa es la matriz del sistema. Es la matriz del sistema.
En este caso B vendría a ser nuestro vector 638, pero ahora vamos a calcular, entonces B sería 638 y B sería 638. Y ahora vamos a calcular, déjenme escribo aquí como A igual a esto es la matriz del sistema y B es igual a esto, entonces la matriz A1 se tendría de reemplazar la primera columna de A, o sea esta columna de aquí, por el vector B, y entonces nos quedaría 638 y todo lo demás igual, 0, 2, 4, 6, menos 2, 3. Esa sería la A1. 638, 0, 4 menos 2, 2, 6, 3. La matriz A2 se tendría de reemplazar la segunda columna de A, o sea esta columna de aquí, por el vector B. Entonces quedaría A2 igual a 1 menos 3 menos 1, 6, 38, 2, 6, 3. Y A3 se tendría de calcular, de reemplazar la tercera columna de A por el vector B. Entonces sería 1 menos 3 menos 1, 0, 4 menos 2 y 6, 38. Ya tenemos a 1, a 2 y a 3. ¿Y qué nos dice el teorema? Que la solución está dada de la forma x1, x2, x3, x1 hasta xn de la forma 1 sobre determinante por los determinantes de estas matrices AIs. Entonces necesitamos calcular el determinante de A, el determinante de A1, el determinante de A2 y el determinante de A3. Y haciendo todas esas cuentas nos va a quedar cuál es la solución. Como no nos queda tiempo, yo simplemente les voy a decir a qué son iguales esos determinantes, pero ya ustedes saben cómo calcular determinantes de una matriz de tamaño arbitrario por el método de cofactores. Entonces, como bueno, voy a poner, es fácil verificar que ustedes lo pueden ver, porque ya saben cómo calcular determinantes. Es fácil verificar que el determinante de A es igual a 44, el determinante de A1 es igual a menos 40, el determinante de A2. O sea, esto es fácil de hacer, solamente que es largo, pero un proceso largo no necesariamente es difícil. 72, y el determinante de A3 es 152. Entonces por la regla de Kramer, o sea el teorema anterior, la solución del sistema se puede escribir, la solución, el sistema tiene solución única igual a x1, se va a escribir como 1 sobre el determinante de A no, lo voy a escribir tal cual como lo escribí allá, x1, x2, x3, en el teorema lo escribí así, es igual a 1 sobre el determinante de A por el vector de los determinantes de las matrices AIs, determinante de A1, determinante de A2, determinante de A3.
sea que esto es igual a, el de A dijimos que es 44, entonces sería 1 sobre 44. El de A1 dijimos que es menos 40, quedaría menos 40. Aquí 72, y aquí 152. O sea que las soluciones son de la forma menos 40 sobre 44, 72 sobre 44 y déjenme escribir esto más grande, 152 sobre 44. Esto se puede simplificar, 40 sobre 44 es menos 10 sobre 11. Esto se puede simplificar como 18 sobre 11, porque cuarta de 72 es 18. Y cuarta de 152 es 38. Esperen que este 11 quedó como chueco. 38 sobre 11. Y esa es la solución, aplicando la regla de Kramer. Es sencillo la regla de Kramer. Simplemente es el cálculo, hay que calcular estas matrices ahí, y calcular los determinantes de cada una de ellas. Y luego simplemente hacer aplicar esta fórmula. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos en la clase de mañana. Les recuerdo, mañana tenemos clase de 1 a 3. ¿Sí? Entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos. Adiós, que estén bien. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Adiós.